Hechos capítulo 2, versículos del 41 en adelante. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Oramos. Señor, estamos en tu presencia en esta mañana. Gracias porque es un día, Señor, donde podemos disfrutar de la vida que tú nos has regalado, porque nos has dado un día más de vida, porque es por tu misericordia y por tu gracia que estamos en este lugar, que podemos ver, Señor, el rostro de nuestro hermano, de nuestras hermanas, de gozarnos, Señor, en tu presencia, alabando tu nombre, estando en comunión, Señor, unos con otros. Y te pedimos, Señor amado, que tu Espíritu sea el que nos hable en este momento, que tu presencia, Señor, ministre nuestro corazón a través de tu palabra, a través del consejo, Señor, de tu palabra, que tú anules todo pensamiento humano y toda filosofía y que nos dejemos, Señor, simplemente llevar por lo que tu palabra nos dice, lo que nos quiere enseñar, lo que tú has dejado escrito, Señor, para que nosotros nos movamos, para que nosotros avancemos, Señor, en este mundo, avancemos en este tiempo donde nos has tocado vivir, donde tú nos has dado, Señor, la oportunidad de estar y de permanecer, que podamos aferrarnos, Señor, a tu palabra, poder tomar la enseñanza de ella, Señor, y así poder conducirnos en la vida, en el lugar donde tú nos has colocado. Te adoramos, Señor, te damos gracias y te pedimos, Señor amado, que tu Espíritu Santo sea el que nos ministre en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como venimos hablando, ya hace algunos días, estaba acordándome, mirando un poquito hacia atrás, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos visto, lo que hemos vivido. Y hoy, el 45 de enero, más o menos, pero bueno, faltan 20 días más para terminar, pero no importa, el Señor nos sigue bendiciendo, el Señor nos sigue hablando, y insisto, miramos un cachitito hacia atrás, y el tema, ¿no?, del cual venimos hablando, acerca del crecimiento, quizás quedan muchísimas cosas más que se podrían mencionar, muchísimas cosas más que se podrían hablar. Hemos hablado por ahí un poquito de crecimiento a nivel personal, siempre en lo espiritual, ¿no? Uno no va a venir acá a predicar cómo hacer para tener más empresas, qué sé yo, que tiene esa gracia y esa bendición, gloria a Dios. Pero bueno, tenemos que crecer, como venimos diciendo, en todos los ámbitos. Y de lo más importante y de lo que venimos a hablar acá es el crecimiento espiritual. ¿Está bien? Hemos mencionado en alguna oportunidad que crecer es cambiar en cierta medida. Si yo veo un niño, lo miro y digo, está creciendo, me doy cuenta que está creciendo porque es más grande, porque tiene un poquito más de pancita, tiene un poquito más de altura, ¿no? Va creciendo físicamente. Entonces, si yo lo visito, lo veo ahora y lo veo dentro de una semana, y por ahí cambia un poquitito, tiene el pelito un poquito más largo, y al mes, ¿no?, está un poquito más alto, un poquito más grande. Ahora, si yo lo visito dentro de 2 años y está exactamente igual, entonces significa que no creció, al menos en todo ese tiempo, ¿no? Nos damos cuenta que un niño va creciendo en el intelecto, ¿no?, a medida que habla mejor, se expresa mejor, aprende palabras nuevas, aprende a hacer actividades que al principio no sabía. Primero toma la mamadera, después toma la taza, ¿no? Va creciendo. Ahí nos damos cuenta de que su conducta va cambiando, va mejorando, se va amoldando a la sociedad, a lo que se espera, digamos, cómo se comporta una persona, ¿no? Y va atravesando la adolescencia y va llegando a la juventud, después se convierte, empieza a trabajar, se convierte en un hombre o una mujer, lo que corresponda, y empieza a trabajar, a aportar en la sociedad o en la familia donde está. Entonces decimos que va creciendo porque va mutando, porque va cambiando, porque va asumiendo nuevas responsabilidades, porque va ganando nuevas habilidades, porque va dejando lo que es de niño de lado, como decía el apóstol Pablo. Entonces, el crecimiento en sí mismo es una transformación, ¿no? Uno va cambiando, aumentando cosas
restando las que ya no sirven y va adquiriendo las que va necesitando en el camino. Ahí nos damos cuenta que vamos creciendo. Otra de las cosas que habíamos mencionado acerca de crecer es que crecer en sí mismo no es una acción, no es que yo me siento en la escuela y estando sentado ahí mirando al maestro crezco, ¿no? Crecer tampoco es que si uno le pregunta a un niño, che, ¿qué estás haciendo? Estoy creciendo acá. Y no es algo que se hace crecer, ¿no? Crecer es el resultado de hacer otras cosas. Entonces, a medida que el niño crece, pongo el ejemplo del niño porque es lo que más claro es, ¿no? Cuando un niño crece en altura, crece en peso, eso significa que se está alimentando. Entonces no es que el chaboncito se sienta y dice, bueno, voy a empezar a crecer, sino que los padres le dan de comer. Y cuando come, el resultado de comer es crecer, ¿no? Entonces, insisto, crecer no es una acción en sí mismo, sino que es el resultado de otras acciones. Cuando uno crece en intelecto, cuando uno va creciendo en inteligencia, en sabiduría, no es que dice, bueno, voy a ser más inteligente y hace fuerza con la cabeza para ser inteligente. Eso no existe, no funciona así. Uno se sienta y estudia, se sienta y lee, escucha el consejo de los padres le van guiando. Entonces no es que crece en intelecto así porque sí, no es que crece en inteligencia porque sí, sino que va aprendiendo, los padres lo van formando y así va creciendo. Entonces crecer intelectualmente es el resultado de, ser enseñado o ir aprendiendo, ¿sí? Espiritualmente, a nivel iglesia, a nivel espiritual, y la iglesia como individuo y la iglesia como comunidad de fe, vamos a hacer mucho énfasis en estos dos aspectos. Yo soy iglesia, yo como persona, como individuo soy iglesia, y también después como estando en comunión, estando en comunidad, los hermanos, somos iglesia, ¿no? Entonces siempre hay que mirar las dos caras, son las dos caras de la misma moneda. Entonces la iglesia crece, yo como individuo crezco, y la iglesia crece no porque un día se planta, porque el mes de enero agarra y dice vamos a empezar a crecer, sino que son acciones que tengo que apuntar, son acciones que tengo que hacer para crecer, ¿sí? Entonces eso es lo que un poquito vamos a tratar de sondear en el consejo de la Biblia, en el consejo de la palabra, acerca de crecer. Y crecer, como dije anteriormente, como iglesia. El versículo o el texto en la porción que acabamos de leer tiene como resultado, el versículo 47 dice, el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Es decir, la iglesia estaba creciendo, estaba aumentando en número. Y si nos quedamos solamente con ese versículo, decimos, bueno, listo, vamos a tomar esto y así como la iglesia crecía, nosotros también queremos crecer. ¿Cómo hacemos? Bueno, no, tenemos que ir unos versículos más atrás y ahí están las acciones que llevan al resultado de crecer como iglesia. Siempre de las dos maneras. La iglesia, yo individualmente como iglesia de Cristo, como templo del Espíritu Santo, y la iglesia como comunidad de fe, todos juntos. Acciones que llevan al crecimiento. Y eso es lo que vamos a pensar un poquito. Dice el versículo 41 que acabamos de leer. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Crecimiento de la iglesia, crecimiento del número. Haciendo quizás también un poquito una paráfrasis con el lema general de nuestra iglesia, de la iglesia Yepil. También se está hablando, como vemos también en el video, acerca de puertas abiertas. Y este momento es un poquito la bisagra, ¿no? Es el momento en el cual las puertas de la iglesia se abren y la gente se empieza a sumar. Entonces, estas acciones que vamos a ver ahora a continuación tienen que ver también con eso. Cuando las puertas de la iglesia se abren, cuando el Señor decide abrir las puertas de su salvación, tanto a gentiles como a judíos, esa apertura de puertas viene acompañado con acciones, y esas acciones dan lugar al crecimiento. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y lo primero que menciona el versículo, el texto, es la palabra. Punto número 1 es la palabra. Aquellos que escucharon la palabra, aquellos que escucharon el mensaje que Pedro les estaba dando, fueron los que se añadieron a la iglesia. Y lo hicieron en cantidad, lo hicieron 3.000 personas en una misma tarde. Y acá lo más importante, o quizás el puntapié, ¿de dónde arrancamos? Acerca de la proclamación del Evangelio. Un poquito hemos estado escuchando la palabra también el día miércoles, acerca de, ¿alguien se acuerda de qué hemos hablado el miércoles? Yo ofertas, escucho
frases, no importa si está mal, pero digan algo. Que la ley nos acusa. Bien. Hemos hablado un poco acerca de la ley y no digo la contraparte, pero sí el otro estamento, la otra cara de la moneda, no estoy usando el mismo ejemplo, que es la gracia. Anteriormente el pueblo judío creía que iba a ser salvo por cumplir la ley a rajatabla, y a medida que avanza el tiempo se da cuenta que no puede cumplir la ley. Entonces, hasta que llega una persona que cumplió la ley de principio a fin. Y esa única persona en la historia que pudo cumplir la ley de principio a fin fue Cristo. Él es el cumplimiento de la ley, Él es el cumplimiento de los profetas. El ejemplo de la iglesia primitiva. ¿Y cómo hizo la iglesia primitiva para crecer? Lo primero que nos encontramos es esto, la proclamación del Evangelio. Entonces, como iglesia, no vamos a crecer porque hagamos fuerza para crecer, sino porque salgamos a proclamar el mensaje del Evangelio de Cristo, proclamar que la humanidad está condenada y que el único camino posible de salvación es Cristo, el único que tuvo el poder para superar la ley y que tuvo el poder para morir condenado bajo la ley, cumpliéndola y de esa manera siendo salvos a todos los que creen en su nombre. Ese es el mensaje que tenemos que llevar, ese es el mensaje que trae crecimiento en número a las iglesias. ¿Está bien? Entonces, proclamación del Evangelio, tenga eso en mente siempre. Segundo punto, dice el versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, las personas que habían escuchado el mensaje del Evangelio, el paso siguiente era entrar por las puertas abiertas de la iglesia y hay una palabrita clave que dice perseverar. Perseverar. La iglesia que crece no es la iglesia que recibe un montón de gente y que tiene cualquier cantidad de personas, que aumenta el número, sea a través del mensaje, a través de la proclamación del Evangelio, sino que la iglesia que crece es la iglesia que proclama el Evangelio, que recibe esa gente y cuya gente persevera. Entonces, perseverancia es el segundo punto, es el segundo paso a paso que nos va dando la iglesia primitiva, la iglesia madre. Perseverar, que es muy parecido a crecer, ¿no? Lo que hemos dicho, un niño que va creciendo es un niño que va adquiriendo conocimiento, que va alimentándose y va creciendo físicamente y va creciendo intelectualmente, necesita crecer en todas las áreas. Como iglesia pasa lo mismo, necesitamos crecer y permanecer, ¿no? Porque crecer y después recibir alguna vez el mensaje del Evangelio y después irme y después seguir mi vida como si nada, eso no necesariamente es crecimiento. Necesitamos proclamar el mensaje del Evangelio, ¿no? Ver a esas personas que reciben ese mensaje, pero también perseverar. Y la perseverancia no es solamente la persona que ha reconocido su pecado y se arrepiente, como dice Pedro, como leemos versículos antes, sino que es perseverar, es seguir adelante a pesar de que nos puede pasar como iglesia, como individuos. Hay cosas que nos van a tirar hacia atrás, hay cosas que nos van a hacer querer retroceder, como le pasaba a Israel en Egipto. Israel salió y un par de días después dijo, ¿para qué nos trae Moisés acá? Nos trajo a morir en el desierto, y se empiezan a quejar con Moisés. Le dicen, Moisés, ¿para qué nos trajiste acá? Estábamos en Egipto, estábamos bien, pero eran esclavos. Sí, pero estábamos bien, teníamos para comer, teníamos cebolla, teníamos puerro, teníamos carne, teníamos de todo. ¿Para qué venimos acá? Y se empiezan a levantar en quejas, se empiezan a levantar en ira en contra de Moisés. Y la obra que Moisés estaba llevando adelante era nada más y nada menos que dejar de ser esclavos. Preferían ser esclavos, ¿no? Y tener todo lo que querían a nivel físico, a nivel comunidad. Y no estaban viendo que el Señor les estaba dando la oportunidad de ser libres del yugo que les estaba imponiendo Egipto. Y el yugo impuesto por Egipto era no solamente trabajar en las pirámides, si lo quieren ver así, o trabajar en construcciones monumentales, sino que estando en condición de esclavos tenían que hacer lo que hacían los amos. No solamente, insisto, creando unas construcciones enormes o haciendo ladrillos de barro. También implicaba adorar a sus dioses. También implicaba hacer los sacrificios que ellos hacían con sus hijos. Implicaba un montón de cosas ser esclavos. Cuando el Señor los quiere sacar de ahí,
los lleva al desierto y estando en el desierto dicen, qué lástima, ¿por qué venimos acá? ¿Por qué no nos quedamos allá donde estábamos bien? Se da cuenta de que el Señor lo estaba haciendo libre de la esclavitud, de la idolatría, del pecado, se estaba dando una nueva identidad, una nueva libertad. A veces el corazón del pecador es así, prefiere la esclavitud del pecado, la comodidad de la esclavitud del pecado, antes que la libertad que tenemos en Cristo. El corazón del pecador es así. Es el llamamiento de la iglesia a ir a mostrar al mundo que la libertad que ellos proclaman no es libertad, es esclavitud del pecado. Y que en el Señor solamente tenemos la verdadera libertad. Entonces, perseverar. ¿Está bien? El segundo punto que estábamos hablando es perseverar. ¿Y perseverar en qué? Y acá es donde se pone complicada la cosa. Porque menciona 4 cosas muy importantes. Es decir, la iglesia que crece es la iglesia que proclama el Evangelio y que persevera en estas 4 cosas. Y la primera dice la doctrina de los apóstoles, es decir, la enseñanza de los apóstoles. Aquellos que habían recibido directamente la enseñanza del Señor Jesús, los 12 apóstoles, si los quieren contar, ya sacando a Judelá y a Matías, aquellas 12 personas que eran los apóstoles, que habían sido los discípulos directos de Jesús, que son los que sentaban las bases, que son los que sentaban las enseñanzas, porque ellos habían escuchado la enseñanza directamente de Jesús. Y eso es lo que daban a conocer a la iglesia incipiente ahí en Jerusalén. Entonces, esa enseñanza que tenían los apóstoles era la que era necesario que los que se iban añadiendo a la iglesia perseveren, es decir, que vayan aprendiendo, constantemente escuchando y aceptando lo que los apóstoles decían, ¿no? Porque la enseñanza de Cristo que ellos habían recibido directamente y ahora les tocaba impartirlo, aquello que habían escuchado directamente del maestro. Y la gente que venía necesitaba perseverar en eso, tanto judíos como gentiles, con costumbres y con maneras de vivir y con maneras de atravesar la ley, con maneras de interpretar la ley que eran totalmente distintas a lo que Jesús había enseñado. Entonces ahora cae sobre la responsabilidad cae sobre los apóstoles de dar las enseñanzas que Cristo había impartido. La gente tenía que perseverar y no es fácil. No es fácil llevar adelante el mensaje del Evangelio a personas que tienen un pensamiento o que tienen una manera de vivir totalmente distinta. Es un gran desafío para la iglesia perseverar. Es un gran desafío enseñarle a las personas que vienen que tienen que perseverar en la enseñanza de los apóstoles, ¿no? Y la enseñanza de los apóstoles no es que ahora viene uno que se levante y dice apóstol, soy apóstol y empieza a enseñar y a dar su punto de vista de las cosas. No, la enseñanza apostólica es la misma que vemos acá en la palabra, que no se ha alterado a lo largo de estos 2000 años de historia y que sigue estando acá y que sigue siendo tan vigente como lo fue en aquel tiempo como lo es ahora. Esta es la enseñanza, esta es la doctrina de los apóstoles y en esto, si queremos crecer en número como iglesia, tenemos que perseverar, permanecer, a pesar de que tengamos cosas en contra, a pesar de que vengan nuevas enseñanzas, a pesar de que vengan nuevos pensamientos tan distintos, tantas maneras ahora de ver las cosas y de interpretar las cosas, donde ya no hay una verdad fija, donde cada uno tiene su verdad, donde cada uno dice, no, a mí me parece esto, a mí me parece lo otro, bueno, vamos todos juntos, total, no pasa nada. No, la verdad de la palabra es una sola. Y en esa enseñanza que el Señor ha dejado y que ha puesto en los apóstoles, que los apóstoles han ido diseminando por el mundo, en esa doctrina es la que tenemos que permanecer, la doctrina de la palabra de Dios. Amén. Vamos a entender hasta ahora. Vamos al segundo punto de este segundo punto, que dice la comunión unos con otros. Bien, así si es difícil llevar adelante la enseñanza de los apóstoles y de los discípulos, esto también es difícil. No sé si vamos a llegar en algún punto de la lectura a algo que sea fácil de hacer. Pero bueno, estamos listos. La comunión unos con otros. ¿Sabes algo que nos une como iglesia? Está bien, todos podemos llegar a tener distintos caracteres, distintos pensamientos, distintas maneras de ver. ¿No? Yo me parece que se puede hacer así, y otro dice, no, a mí me parece que tiene que ser así. Bueno, distintas maneras de pensar. Pero eso no puede ir en contra de la comunión unos con otros. Común unión, estar unidos, estar juntos. Como diría
José Hernández, escribiendo el Martín Fierro, dice: los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Es decir, un cuerpo que está unido, como decía Pablo, ¿no? Por la coyuntura de estar todos juntos, necesitamos, si queremos crecer como iglesia, unión, comunión unos con otros. Hay diferencias, por supuesto que hay maneras de pensar, porque yo no fui criado de la misma manera que mi hermano. Entonces tenemos distintas maneras de pensar, alguno habrá estudiado un poco más, otro un poco menos, uno tiene claro un concepto, por ahí más de la Biblia, más teóricos, y otro por ahí es más de la experiencia, y ha visto la mano de Dios también en igual medida, funcionando, ha visto la mano de Dios obrando milagros, obrando maravillas, y todas las cosas son necesarias para que la iglesia crezca. Pero eso no puede ir en detrimento, no puede ir en contra de la comunión. Necesitamos comunión unos con otros. Y te digo, ¿qué es aquello que nos une a todos por igual? El mensaje de Pedro. Cristo murió por todos para hacernos aceptos delante de Dios. Porque si fuera por mí, si fuera por mi justicia, si fuera por como yo soy o por lo que yo hago, no me merezco la salvación. No puedo alcanzar la salvación por mí. Si alguno acá lo puede hacer, gloria a Dios. Yo necesito la sangre de Cristo para ser salvo. Y eso es lo que nos une. Si yo soy salvo, y si yo soy salvo, fue porque un día Cristo pagó hasta la última gota de su sangre para que vos y yo seamos salvos. Entonces, cuando te das cuenta, porque todos estamos a la sombra de la misma cruz, eso nos tiene que unir, eso nos tiene que fortalecer. A pesar de que tengamos diferencias, a pesar de que pensemos distinto, tenemos un solo Salvador. Tenemos una única sangre que pagó por nuestros pecados, y la de Cristo. Y ese Cristo que pagó por tus pecados es el que quiere que estemos todos a la sombra de la misma cruz. No hay distintas cruces, no hay distinta fe. No es que uno piense una cosa y me voy para allá y yo pienso otra, entonces tengo el derecho o tengo la libertad de irme para allá. Porque el Señor pagó por todos por igual. Eso es lo que nos une, eso es lo que nos hace un solo cuerpo en Cristo. Tercer lugar, el partimiento del pan. Dicen los que estudian que el partimiento del pan, es decir, la cena del Señor, la iglesia primitiva la celebraba todos los domingos, una vez por semana. Nosotros, salvando un poco las distancias de tiempo y de cultura, lo hacemos por lo menos en nuestra institución una vez al mes. Pero dice la Biblia, menciona entre estos 4 pilares de la iglesia creciente, de la iglesia naciente con puertas abiertas, menciona el partimiento del pan. La iglesia que crece, el número de la iglesia que persevera en el partimiento del pan, que compartía el pan dentro de la iglesia. Siempre recuerda esto, como individuo y como comunidad de fe. El partimiento del pan, es decir, cada semana se tomaban un tiempo para reunirse todos los hermanos y recordar la noche en la cual el Señor fue entregado, como diría el apóstol Pablo más adelante, en 1 Corintios capítulo 11, como leemos siempre. Cada vez que la iglesia se reunía, permanecía en esto, en el partimiento del pan, recordando lo que mencionábamos recién, que no hay distintas cruces, no estamos a la sombra de distintas creencias o de distinta fe, estamos todos bajo la sombra de la misma cruz, de la salvación que Cristo nos ofreció. Y en eso tenemos que permanecer, en eso tenemos que perseverar. Todos hemos sido salvos por la misma sangre, todos hemos sido lavados de nuestro pecado en mayor o en menor medida, si lo quieren ver así, porque uno peca mucho, peca poco, somos todos culpables, dice la Biblia en Romanos, somos todos culpables y todos necesitamos la salvación de Cristo. Y perseverar en el recuerdo, en memoria de mí, como decía el Señor, en memoria de mí, cada vez que se reúnan, en memoria de mí, cada vez que se reúnan en honor a Él, en honor a Cristo. El culto no es para levantar a nadie, no es para exaltar a la figura de nadie, ni ninguna persona, ni ningún método, ni ningún programa, ni nada puede compararse a lo que Cristo hizo, a lo que Cristo decidió hacer, bajar de su gloria eterna por nosotros, pecadores. En eso tenemos que permanecer, en eso tenemos que perseverar. Y en cuarto lugar dice, en las oraciones. Una iglesia que crece es una iglesia que persevera en la doctrina de los apóstoles, que persevera en la comunión unos con otros, que persevera en el partimiento del pan y que persevera en las oraciones. No podemos dejar de lado, cuando hablamos de crecimiento, no se puede dejar de lado la oración. Leí un poquito acerca del tema y resulta que
Las oraciones, en algún tiempo, el tiempo de los maestros de Israel, se usaban para identificar a la gente con su maestro. Si nosotros leemos Lucas capítulo 11, solo porque ahí es donde está el detalle, y si quieren vamos a leerlo rápidamente, el Evangelio de Lucas capítulo 11 dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oren, digan así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y la oración continua. No vamos a entrar en las profundidades de la oración. Pero lo que vamos a hacer es un pequeño vuelo por arriba y reparar en este detalle. Los discípulos un día se acercan a Jesús. Cuando Jesús estaba orando, los discípulos dicen: Señor, ¿no puede ser? Voy a tratar de sacar el pensamiento de los discípulos en esa oportunidad. Señor, ¿cómo puede ser que Juan le haya enseñado a sus discípulos a orar? Que ellos tengan su oración insignia, lo que ellos los marca, lo que ellos, cada uno que veía a una persona orando podía saber de quién era, discípulo de quién era, a través de su oración. Es decir, la oración era un sello, una marca de los maestros. Entonces los discípulos se acercan a Jesús y le dicen: ¿cómo puede ser que Juan y sus discípulos tengan su oración y nosotros no? En cierta medida le están medio tirando eso a Jesús. Señor, Juan le enseñó a sus discípulos a orar. Enséñanos, queremos tener una oración que sea nuestra, ¿no? Y en el tiempo de Jerusalén, cuando ya el Señor no estaba y la iglesia estaba naciendo, cuando las puertas de la iglesia se estaban abriendo, había algo que identificaba a esa gente como discípulos de Jesús. Y era su oración, era la oración, la manera en que ellos tenían de orar, la manera que ellos tenían de dirigirse al Padre, la manera en la cual ellos invocaban a Dios, que era distinta al legalismo de los judíos, que era distinta a cómo ellos se dirigían a un Dios que no conocían, a un Dios que no podían acercarse, el Dios que estaba detrás de las leyes, el Dios que estaba detrás de todos esos ritos, que un poco ellos dejaron de lado por cumplir el rito y por dejar de lado al Dios que había dictado esa manera de adorarlo. Entonces, si había algo que identificaba a la iglesia primitiva, era su manera de orar, cómo ellos se dirigían a Dios. Si queremos crecer en número como iglesia, comunión unos con otros, la doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan y la oración. No podemos dejar de lado la oración. Como individuos, insisto, como iglesia, necesitamos oración. La iglesia que crece en número es la iglesia que persevera en la oración. Porque la oración, como dijimos anteriormente, es lo que nos identifica como iglesia. No somos una iglesia católica que reza, que pronuncia algunas palabras creyendo que son conjuros o creyendo que eso es una fórmula mágica que atrae la presencia de Dios. Tenemos una manera de orar, tenemos un camino directo a nuestro Señor, que es la oración. No podemos dejar de lado la oración, como individuos y como iglesia, si queremos crecer, necesitamos oración. ¿Ven? Y después dice, más adelante, volviendo a Hechos 2, para ya ir finalizando. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Es decir, la iglesia era una iglesia que demostraba que tenía frutos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Una última cosita que quiero mencionar es esto de la comunión, que iba más allá del templo. Es decir, cuando ellos se reunían en el templo, como dice acá, perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en el templo, no, en las casas. Entonces, la comunión de la iglesia no se da solamente acá, dentro de estas cuatro paredes en el templo. La comunión de la iglesia es perseverancia adentro del templo y en casa. Cuando me muevo normalmente, el Señor me está hablando a mí en primer lugar. Soy yo el que tiene que empezar a dejar de mirar tanto hacia adentro y empezar a mirar un poquito más hacia el lado, hacia el hermano, hacia el compañero de armas que tenemos a nuestro lado, que
está llevando con tanto ahínco, con tanto fervor como nosotros el Evangelio al mundo, por el cual el Señor pagó el mismo precio de sangre que ha pagado por mí, lo ha pagado por tu hermano. Entonces eso nos tiene que llamar a la comunión, a la unidad. Perseverar, claro, dentro del templo, perseverar adentro de la iglesia como congregación, venir y congregarnos, es necesario para crecer como iglesia. Pero en la comunión, en el partimiento del pan en las casas, eso también ayuda, eso también es una acción que lleva al crecimiento de la iglesia. Comunión. ¿No? Entonces, como resultado al final, se tenían el favor de todo el pueblo y el Señor añadía de vez en cuando, el Señor añadía cada día a aquellos que habían de ser salvos. Con esto terminamos. Si queremos crecer como iglesia, queremos que el Señor atraiga a los que van a ser salvos, tenemos que perseverar en todas estas cosas. Después, hay muchas maneras en las cuales uno llama, ¿no? En las cuales uno puede hacer un montón de programas, uno puede hacer un montón de luces y escándalos y de repente llamar a mucha gente. Y las iglesias se llenan. Pero una iglesia que crece no es lo mismo que una iglesia que se hincha. ¿Bien? Y cuando nosotros acudimos a cualquier otro tipo de herramientas para crecer como iglesia, pero no venimos acá, la iglesia se hincha, no crece. Y te aseguro que todos los que van a entrar a la iglesia no necesariamente van a ser salvos. Entonces, si queremos crecer como iglesia, que el Señor traiga a los que van a ser salvos, a los que se van a afirmar en la fe, a los que van a permanecer, a los que van a, perseverar en la enseñanza de la palabra, van a perseverar en la oración, en la comunión de hermanos unos con otros, ese tipo de gente el Señor los va a traer y los va a salvar en la medida que cumplamos lo que Él mismo nos ha mostrado: permanecer en la oración, en la enseñanza de la Biblia, permanecer en la comunión unos con otros como hermanos. Y el Señor trae a los que son salvos. De lo contrario, somos una red que pasa por el mar, recoge cualquier cantidad de peces, recoge cualquier tipo de peces, y los programas y las maneras y los eventos y todo eso ayuda a llevar gente, sí. Son como una red que pasa por el mar, de las cuales muy poquitos peces son buenos. El